La disculpa, continuamos. Bien, entonces, como ya veníamos mencionando, entonces el Estado tiene este compromiso, ¿no? En la cual tiene que dar lugar a la provisión, como lo venimos mencionando, de condiciones materiales que van a ser necesarias y que son, digamos, mínimamente necesarias y que están directamente relacionadas también con los derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, no basta que el Estado pues tenga determinados fines en materia social, sino que debe identificarse necesariamente con ellos, ¿no? Es decir, lograr que cada funcionario, y en particular los responsables de establecer e implementar las políticas de contenido social, reconozcan y asuman este compromiso como una tarea propia, ¿no? También hay que tener presente que la mención a la satisfacción mínima de los derechos sociales es planteada obviamente por una condición indispensable en la cual a partir de ella, o es aquí donde radica pues el necesario cumplimiento de estos aportes que se tienen que dar. Bien, en ese sentido pues hay que tener en cuenta que el párrafo 1 en específico del artículo 2 obliga a cada Estado peruano parte a tomar medidas necesarias hasta el máximo de los recursos que se disponga. Para que cada Estado parte pueda atribuir su falta de cumplimiento de las obligaciones mínimas a falta de recursos disponibles, debe demostrar que ha realizado necesariamente todo esfuerzo para poder utilizar los recursos que están a su disposición, ¿no? Es decir, un esfuerzo por satisfacer con carácter prioritario estas obligaciones mínimas. La idea de las condiciones materiales mínimas que venimos conversando y que vengo señalando resulta ser un elemento muy importante para poder configurar dentro del marco del cual va a haber una responsabilidad por parte del Estado, ¿no? Como el peruano en la implementación de aquellos derechos sociales que requieren en un desarrollo progresivo. Estado que se ha caracterizado por tener recursos económicos insuficientes para brindar una adecuada atención a las necesidades de su población. ¿Qué es lo que escuchamos siempre y que estamos ya acostumbrados a escuchar? No hay presupuesto. Reclamos sociales, la gente pide educación, la gente pide trabajo, la gente pide salud. Salen los campesinos a reclamar. ¿Qué es lo que responde el Estado? No hay presupuesto, ¿no? Eso es lo que comúnmente escuchamos. Actualmente, la noción del Estado social y democrático de derecho concreta los postulados que tienden a asegurar el mínimo de posibilidades que toman digna la vida. Y en esas circunstancias se impone pues principalmente los poderes públicos, la promoción de esas condiciones. La vida, entonces, ya no puede entenderse tan solo como un límite al ejercicio del poder, sino fundamentalmente como un objetivo que guía la actuación positiva del Estado. Dichos postulados propenden a la realización de la justicia, ¿no?, que avala los principios de dignidad humana y solidaridad y que traspasa el reducido marco de la legalidad con el que se identifica la noción clásica de un Estado de Derecho. Ahora, el Estado está comprometido a invertir los recursos indispensables para desarrollar las tareas necesarias. Esto lo decimos en la teoría. ¿Cómo será en la práctica? Vamos a ver, ¿no? Pero lo que se espera de este Estado en realidad es que realmente hay un compromiso por parte de sus funcionarios, un compromiso por parte de sus servidores civiles ante servidores públicos, ¿no?, en los cuales puedan invertir necesariamente estos recursos que van a ser indispensables para poder desarrollar las tareas necesarias que permitan cumplir con el encargo social de poder garantizar el derecho a la vida, el derecho a la libertad, a la seguridad, a la propiedad privada. Entonces resulta pues destacable que el concepto de Estado social democrático, que fue expresamente eliminado en la Constitución de 1993, haya sido rescatado y a la vez que establezca la pauta para poder configurar un modelo de Estado con igualdad, ¿no? La no discriminación y el respeto, señores, a la dignidad de la persona. En un país como el Perú, en el cual el 25.8% de la población se encuentra en situación de extrema pobreza, sí,
a la fecha no hay un porcentaje mayor, ¿no? Sin perjuicio a estar equivocándome, la atención de las necesidades básicas como la salud, ¿no? La educación, ¿no? Entre otras, se hace pues definitivamente una necesidad ineludible para el Estado peruano, indispensable, básica, ¿no? Ante tanto reclamo social, tenemos que priorizar las necesidades, tenemos que enfatizar realmente las obras, los derechos a los cuales tenemos que atender necesariamente y que tenemos que priorizar aquellos campesinos que se encuentran abandonados y que no reciben, pues, muchos de ellos educación, no reciben agua, no pueden trabajar, ¿no? Y entre otros factores. Entonces, se hace una necesidad ineludible, como lo venimos mencionando, para el Estado peruano y se constituye en uno de sus objetivos prioritarios. El Tribunal Constitucional ha afirmado que la ejecución presupuestal en las políticas sociales debe dejar de ser vista como un mero gasto, ¿no? O sea, no solamente tengo que cumplir metas y tengo que invertir en esto, no solamente tengo que cumplir metas y que por eso tengo que pagar esto, hacer estos proyectos sociales, o tengo que cumplir con estos proyectos, como está establecido de repente en el POI, ¿no? Lo que tenemos que enfocar aquí es que este gasto, esta ejecución presupuestal que se realice, no solamente puede ser vista como un mero gasto, ¿no? Para considerarse, tiene que considerarse realmente como una inversión social en aras del cumplimiento de un fin comunitario. Todo ello, obviamente, en miras de poder lograr, como corresponde, que los ciudadanos puedan realizarse y que en esta medida puedan aportar a la sociedad, tal como se aprecia en el fundamento 44 del expediente 2945-2003. La Constitución de 1979 dedicó el título 1 a los derechos y deberes fundamentales de la persona. Miren qué importante. Dentro de este título se alternaban los capítulos sobre la persona, la familia de la seguridad social, la salud, el bienestar, la educación, la ciencia y la cultura, entre otros. Por lo tanto, pues obviamente la Constitución anterior dio un tratamiento similar a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, considerándolos a todos como derechos fundamentales. A diferencia de su antecesora, la Constitución Política de 1993 estableció ya una marcada separación dentro del título primero al dedicar el capítulo 1 a los derechos fundamentales de la persona y el capítulo 2 a los derechos sociales económicos. Miren la diferencia que ya hace la Constitución del 93 con la del 79. A lo que hay que agregar también que el capítulo 3 está dedicado a los derechos políticos. Entonces, la clasificación de los derechos sociales y económicos en un capítulo distinto del que trata sobre los derechos fundamentales recuerda la diferencia que durante mucho tiempo se ha venido sosteniendo, en este caso, entre los derechos civiles y políticos y los derechos sociales. Según la cual, lo primero han sido entendidos como inmediatamente exigibles para el Estado, mientras que los segundos tenían un carácter pragmático, ¿no? O programático, y por lo tanto atendibles en la medida que los recursos económicos lo permitan. Tengo presupuesto, recién puedo atenderte. Tengo presupuesto, recién puedo ejecutar. Este tratamiento diferenciado se hace más evidente si se tiene en cuenta que la Constitución anterior no establecía separación alguna, tal como ya se ha señalado en la del 93. Entonces, no obstante, la Constitución del 93 establece en el artículo 3 que la enumeración, en este caso de los derechos contenidos en el capítulo 1 sobre derechos fundamentales a la persona, no excluye los demás de la Constitución, garantiza ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre o en los principios de soberanía del pueblo, de un Estado democrático, de derecho y de forma de un gobierno regular.
Adicionalmente, el acertado y trascendental contenido del artículo 3, hay que mencionar que este parece corregir, ojo, el significado político que implicaba establecer en el capítulo sobre derechos fundamentales, sin incluir los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, la explicación parece encontrarse pues justamente en la Constitución del 79, ¿no? La que establecía en su artículo 4 en un contenido muy similar y que se convirtió con cambios mínimos, ¿no?, en el articulado bajo el comentario, con la diferencia de que en la carta anterior, ¿no?, como lo veníamos mencionando, había pues completa fluidez de los contenidos, toda vez que no establecía previamente ninguna diferenciación entre los derechos fundamentales y los derechos sociales. Entonces, pues resulta interesante tener ahora en cuenta, ¿no?, definitivamente, o presente que en determinado momento el actual artículo 3 fue retirado del debate constitucional para finalmente ser incluido en la actual Constitución. Lo que da una idea de la falta de consenso sobre la verdadera necesidad, ¿no?, o convivencia de su presencia en la regulación normativa de nuestra Constitución, cosa que en la actualidad resulta pues evidentemente sorprendente, pues hubiera implicado un quebrantamiento a la unidad que existe, ¿no?, entre todos los derechos fundamentales, imagínense, ¿no? Esta situación pues puede entenderse mejor si se tiene en cuenta que la Constitución de 1993 posee un corte neoliberal que la alejaba del modelo del 79. Muestra de ello es pues justamente el concepto concepto de Estado social que incluía en el artículo 4 de la Constitución de 1969 y que fue suprimido en el artículo 3 de la Constitución de 1993. Ya habíamos mencionado hace un momento que tenemos la base normativa o el nacimiento de estos derechos sociales en la Constitución política en la Constitución mexicana de 1917, ¿no? Al referirnos a los derechos sociales de la Constitución mexicana del 17 o de 1917, hay que referirnos en este caso, para poder recordar un poco a esta revolución mexicana, ¿no?, que tuvo un origen político y que no es otro que tuvo como objeto acabar pues con una dictadura, ¿no?, esta dictadura del general Porfirio Díaz, ¿no? La existencia de manifiestas injustas de carácter social tuvo una importante consecuencia, que el constituyente del 17, ¿no?, de México, ¿no?, en su texto constitucional y las reivindicaciones de este tipo de derechos. En este sentido, pues entonces, la Constitución Política de México de 1917 no es más que este resultado de un movimiento social, teniendo en cuenta y recordando un poco que estamos hablando de esto en tanto de que fue base, tanto como la Constitución alemana, como lo hemos visto hace un momento, para el nacimiento de estos derechos sociales, ¿no? Entonces, podríamos afirmar que la resolución se hizo constitución finalmente, ¿no? La revolución, perdón, se hizo constitución finalmente, ¿no? Y que en vista de ello, pues esta última debe interpretarse de acuerdo a los alcances, supuestos e ideales programados, ¿no?, ante una revolución y no necesariamente por sus presupuestos jurídicos. La Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos de 1917 es sin lugar a duda un documento muy importante de relevancia, que lo estamos mencionando, porque fue la primera constitución social del mundo, ¿no?, que incluyó los derechos sociales, como lo venimos mencionando. Hasta antes, el constitucionalismo imperante de la época solo reconocía la existencia de una parte de la denominada hasta hoy en día como dogmática, pero refería únicamente a los derechos fundamentales, principalmente de libertad, los cuales el Estado peruano debía garantizar
o el Estado debía garantizar y respetar mediante acciones negativas. Esto es, de no vulneración y de no intervención, como lo mandan los postulados esenciales del Estado de Derecho, claro está, salvo causas proporcionalmente justificadas. Pues como resulta evidente entonces de lo que acabamos de mencionar, la Constitución mexicana anterior, es decir, la del 1857, no recogía evidentemente el catálogo de derechos sociales. Sin embargo, existían dos ideologías predominantes en estas, entre los constituyentes de 1917, la de aquellos que querían una reforma de Constitución y la Constitución de 1957 y la de los más progresistas, que buscaban la sustitución de este texto, pues estaban ellos evidentemente convencidos de que se había dejado de lado temas de suma importancia como los derechos sociales, en particular los de índole laboral y agrario, ¿no? Entonces, esta Constitución del 17 que venimos mencionando incorpora, pues, los artículos fundamentales, como por ejemplo, la educación pública, ¿no? Gratuita, laica y obligatoria, el artículo 27, la cuestión agraria, los artículos 5 y 123, el trabajo y la prevención y la previsión social. Al respecto, resulta necesario hacer algunas precisiones. En primer lugar, que más que el reconocimiento constitucional de una nueva función o obligación a cargo del Estado, lo que buscaba realmente era dar cuenta, ¿no? Y dar, en este caso, una cobertura a los derechos de grupos sociales tradicionalmente marginados, como trabajadores, campesinos, que fueron quienes habían alimentado los movimientos revolucionarios de las primeras décadas, y que constituían, pues, evidentemente la base social indispensable para la legitimación, en este caso, de los poderes públicos. Por lo cual, el reconocimiento de los derechos específicos de estos grupos sociales resultan una exigencia fundamental en la continuidad del nuevo gobierno y en especial, pues, de su legitimación. Debemos señalar entonces que la Carta Magna, esta Carta Constitución Mexicana de 1917, recoge entonces derechos sociales, ¿no? No como una exigencia netamente a prestaciones a cargo del Estado, como hoy lo entendemos, ¿no? No es que el Estado tenga, ¿no?, estas prestaciones, sino como una suerte de limitaciones en materia laboral agraria a los particulares, salvo evidentemente el derecho a la educación gratuita, recogida en su artículo 3. Esto por la posibilidad de proteger a grupos más vulnerables como niños, trabajadores, jornaleros, ¿no? Ello hay que tener en cuenta que no ha sido un óbice para poder menguar, en este caso, la importancia del constitucionalismo mexicano en la constitución del Estado social. Sin embargo, como ya lo hemos venido mencionando en los textos constitucionales promulgados después de la Segunda Guerra Mundial, se observa la consagración constitucional en lo que respecta a los derechos sociales y su verdadera naturaleza. Bien, pero ahora hay que tener en cuenta qué es importante para nosotros como Estado peruano. Es indispensable, a partir de la ubicación en la Carta Magna y lo que establece el Tribunal Constitucional peruano, que es el máximo intérprete, que se entiende por los llamados derechos sociales, ¿no? Y en este caso hay que precisar, pues, que es el capítulo 2 del título 1 de la Constitución quien regula estos derechos sociales y económicos, y si bien están dedicados a reconocer los primeros, el término económico alude al cumplimiento de las prestaciones que se derivan de los derechos sociales, que supone para el Estado peruano la disposición de significativas sumas de dinero del presupuesto nacional. Para el Tribunal Constitucional, como máximo garante de los derechos humanos en la jurisdicción interna peruana, los derechos sociales son aquellas facultades
como lo hemos mencionado hace un momento, facultades tuitivas, dirigidas a favorecer a aquellos grupos con características accidentales diferenciadas en relación a otros factores culturales o que se encuentran probablemente en una situación de desventaja por razones económicas, sociales, es decir, en una posición o una ubicación depreciada de sus estándares de vida, ¿no? Acá hay que tener en cuenta que de la interpretación que realiza el Tribunal Constitucional peruano, debemos entender que los derechos sociales reconocidos en la Carta Magna son tales por imponer al Estado la obligación de otorgar prestaciones tendientes al mejoramiento social. Es así entonces que, en un doble sentido objetivo y subjetivo, se trata pues del conjunto de normas de rango constitucional con las cuales el Estado lleva a cabo su función equilibradora de las desigualdades sociales. En cambio, si hablamos desde un aspecto netamente subjetivo, podemos pues entender como las facultades de los ciudadanos o grupos a participar de un estado del bienestar, ¿no? Lo que significa gozar de determinados derechos y de prestaciones, ya sean directas o indirectas, por parte de los poderes públicos. Entonces, pues tenemos que precisar y mencionar que el catálogo de derechos de la Constitución Política Peruana no hace una distinción en específico entre derechos humanos, fundamentales y constitucionales, ¿no? En efecto, revisando pues el articulado de la Constitución Política, podemos observar que las distintas denominaciones, derechos constitucionales, fundamentales y humanos, son utilizados casi indistintamente por la Carta de 1993. Sin embargo, cuando se pretende clasificar los derechos humanos, consideramos que lo más prudente es una visión humanista, que no deberá centrarse, ¿no?, en el momento netamente histórico en el que fueron conceptualizados, sino más bien que tenga como centro al mismo destinatario de estos derechos. ¿Quién es el destinatario de estos derechos? La persona humana, ¿correcto? La persona humana. Bien, de esta manera, entonces, podemos entender que tanto los derechos civiles y políticos van a responder a una concepción preponderadamente antropológica del ser humano, entendido como existencia, ¿no? Mientras que los llamados derechos económicos, sociales, culturales, así como los de solidaridad, responden más bien a un concepto o una concepción más sociológica, ya que se trata del ser humano en relación con los demás, es decir, una coexistencia de la persona humana en comunidad. Pues evidentemente la naturaleza humana, como ya sabemos, no solo es individual, sino también evidentemente social. Es decir, por ejemplo, como las dos caras de una misma moneda, ¿no? Consideramos que se trata de una clasificación más acorde con una teoría constitucional que tiene como centro necesariamente al ser humano, a la persona, ¿no? Y que una vez reconocido y una vez conocido el reconocimiento y significado que tienen los derechos en la Constitución de 1993 y su Tribunal Constitucional, pues obviamente hay que verificar los elementos necesarios para la aproximación a estos derechos sociales. Hablando de los derechos sociales, hemos mencionado dentro de estos, ya hemos venido conversando, la importancia que tiene dentro del Estado peruano, cómo es que ha acogido la Constitución de 1993, y asimismo también hemos conversado de esta base donde se dio nacimiento a los derechos sociales en la Constitución mexicana de 1917 a través de esta revolución, y también hemos hablado de la Constitución alemana. Mencionando ya nuestra Constitución de 1993 y hablando de uno de estos derechos fundamentales, como es el derecho a la educación,
tenemos pues que recordar que la educación es un proceso continuo de aprendizaje, ¿no? Que tiene por finalidad, ¿qué cosa? La formación integral de la persona, del ser humano. Asimismo, la educación pues tiene una íntima vinculación con el modelo del Estado social y democrático de derecho. En tanto, la formación de los ciudadanos conlleva a la promoción de la participación de las personas en la vida política, en la vida cultural, en la vida económica, en la vida social de la nación. Entonces, en dicho sentido, pues, el Tribunal Constitucional, en la sentencia expedida en el expediente 4232 del 2004, en su fundamento 13, ha señalado que la educación cumple con determinados fines constitucionales, entre los que se encuentra, en primer lugar, promover el desarrollo integral de la persona. Además, también promover la preparación de la persona para la vida y el trabajo. Y, obviamente, también desarrollar la acción solidaria. Asimismo, existe una estrecha relación entre la educación y el ejercicio de otros derechos, ¿no? Fundamentales, como por ejemplo el trabajo, ¿no? La libertad de empresa, pues mediante una adecuada preparación básica, técnica y profesional, las personas podrán insertarse en la vida laboral, en la vida económica del país, ¿no? Por ello, pues, la educación necesariamente es un derecho fundamental, como un servicio público esencial, ¿no? Como un derecho de las personas a educarse y como un servicio cuya continuidad y calidad a favor de las personas pues corresponde al Estado garantizar directa o indirectamente. El derecho a la educación como derecho subjetivo supone el ejercicio de determinadas facultades, como por ejemplo, ¿no? El acceso al servicio educativo sin discriminación alguna, lo que supone que exista oferta educativa, tanto pública como privada, y que en ningún caso se impida el acceso al servicio educativo brindado por motivos discriminatorios, como por ejemplo la raza, la orientación sexual, la condición económica o social. ¿Qué más implica el derecho a la educación? Por ejemplo, el derecho a permanecer dentro de un proceso educativo, ¿no? Lo que supone no ser separado o expulsado de manera arbitraria de la institución en la cual se recibe el servicio, ¿no? A propósito, mencionando esto, el Tribunal Constitucional ordenó, por ejemplo, la reincorporación de un alumno expulsado de una universidad privada, por cuanto el proceso disciplinario seguido no respetó su derecho a la defensa. De igual manera, se advirtió que la decisión de expulsión no estaba debidamente motivada. El derecho, en este caso, a la educación de calidad, lo que supone que los contenidos educativos y el servicio prestado se sujeten al cumplimiento de determinadas condiciones que aseguren la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, tales como, por ejemplo, la infraestructura, ambientes de descanso, lectura, bibliotecas, laboratorios, docentes capacitados, etc. De otro lado, debido a su dimensión institucional y a su condición de servicio público, corresponde también al Estado cumplir con una serie de garantías o principios dentro de la educación, ¿no? Tales como, por ejemplo, priorizar la asignación de recursos públicos para la educación, con la consecuente obligación de invertir en infraestructura. Necesitamos más colegios, necesitamos inversión dentro de los colegios, mantenimiento de los colegios, computadoras nuevas para los colegios, ¿no? También dentro del derecho a la educación tenemos en específico crear centros educativos públicos que permitan el derecho a la educación de la población de bajos recursos. Además, también, por ejemplo, garantizar la gratuidad del servicio educativo en la educación básica regular brindada por el Estado
en tanto el nivel primario como el nivel secundario. Además, también el formular y coordinar la implementación de la política educativa en los diferentes niveles de gobierno, tanto nacional como regional como local. Además, también se debe capacitar a los docentes mediante la institucionalización de una carrera pública, en la que se establezca una permanente evaluación, capacitación y promoción permanente, así como una remuneración adecuada, un aspecto importante también para las personas que pertenecen al magisterio. Otro de los factores que influyen dentro de los derechos, dentro de este derecho social de educación, es el formular, por ejemplo, los lineamientos generales de los planes de estudio y currículo. Se tiene además también que hacer algo muy importante, supervisar la calidad del servicio educativo brindado por las entidades públicas y también por las instituciones privadas en todos sus niveles. Se debe también asegurar la mayor cobertura posible del servicio educativo de acuerdo a los recursos disponibles. Garantizar, por ejemplo, también la libertad de enseñanza, promover una educación bilingüe o intercultural a fin de que el idioma materno, distinto al castellano, no constituya una barrera de acceso a la educación. Promover la integración educativa, erradicar el analfabetismo y promover la oferta educativa plural. El derecho a la educación, como ya lo venimos mencionando, es un derecho de contenido complejo, pues implica una serie de facultades, ¿no? En las cuales tenemos, por ejemplo, el derecho a la educación, a la libertad de enseñanza, a la libre elección del centro, el respeto a la libertad de conciencia, el respeto a la identidad, ¿no? El derecho de los padres a elegir el centro de estudios, la libertad para poder crear centros educativos, el derecho a no ser privado de una educación ni ser sancionado arbitrariamente, en este caso dentro de un proceso. A ello cabe precisar en específico, ¿no?, que hay que tener en cuenta que tenemos, por ejemplo, cuando hablamos, en este caso, de la educación universitaria, ¿no?, la ley universitaria, que en específico, pues, sigue una línea jurisprudencial ya consolidada que reconoce la autonomía universitaria. Además, en específico, la autonomía universitaria se desarrolla bajo, digamos, el influjo de siguientes principios, que es búsqueda de difusión de la verdad, calidad académica, autonomía, entre otros. A pesar de la singular importancia del derecho de la educación, no han sido extrañas situaciones en el que mismo se ha visto limitado. Miren qué curioso, ¿no? En este sentido, no obstante, el amplio reconocimiento del acceso al servicio educativo puede tener ciertas limitaciones, ¿no?, en caso de instituciones privadas, para el ingreso de los estudiantes. Además de su capacidad, hay algunos colegios privados que exigen requisitos particulares, que tienen sus propios parámetros internos y que no dejan ingresar a cualquier estudiante, se podría decir. Entonces, miren, a pesar que la Constitución establece, regula, que nosotros tenemos el derecho a la educación, ya sea pública o privada, sin embargo, como lo venimos mencionando, hay ciertas limitaciones en el caso de algunas instituciones privadas. Y no solo privadas, también públicas, que muchas de ellas han sido también situaciones que han salido a la prensa y que se han hecho de conocimiento público, ¿no? También se han presentado situaciones de discriminación en instituciones educativas castrenses, por ejemplo, en cuyos reglamentos se han tipificado, por ejemplo, como infracciones sancionables, la expulsión de cadetes que se encontraban embarazadas, ¿no?, o los cadetes que mantenían relaciones amorosas con sus camaradas, ¿no? En ambos casos, ya el Tribunal Constitucional resolvió que la expulsión era contraria a los derechos fundamentales, a la educación de los afectados y el mandato de la no discriminación.
por razón de sexo, en el caso de las que estaban embarazadas, y el derecho al libre desarrollo de la personalidad en el caso de los cadetes que mantenían relaciones amorosas. En el caso de instituciones privadas, se produce con mayor, una situación conflictiva. En el caso del no pago de las pensiones, no sé si han escuchado ustedes, en algunas universidades particulares, por ejemplo, cuando alguien no paga, ¿qué sucede? No te dejan ingresar a clases, no te dejan ingresar a la universidad, ¿no? Al respecto, el Tribunal Constitucional, en un caso vinculado a una universidad particular, ha señalado que interrumpir la continuidad de un servicio educativo por el no pago de las pensiones de enseñanza puede resultar desproporcionado, ello en tanto no permitir al alumno moroso rinda, por ejemplo, exámenes finales del semestre, que puede conllevar a ellos, obviamente, a la desaprobación y pérdida del ciclo, y del tiempo, y de todo el tiempo invertido en ese ciclo, que como sabemos son pues 4 o 5 meses, ¿no? Además de que ya había pagado las primeras pensiones. En cambio, la universidad siempre tendría expedito el derecho a los mecanismos que correspondan para poder cobrar la pensión, ¿no? Como condicionar, por ejemplo, a la siguiente matrícula el pago de la pensión adeudada, ¿no? O que los alumnos morosos asuman, por ejemplo, el compromiso y cronograma de pagos. Bien, entonces, esta situación, por lo demás no excepcional en nuestro medio, ha motivado al Congreso de la República también a aprobar, por ejemplo, la Ley de Protección a la Economía Familiar, cuyo artículo 2 establece que las instituciones educativas públicas no pueden condicionar ni impedir la asistencia a clases, la evaluación de los alumnos ni la atención de los reclamos formulados, el pago de las pensiones del ciclo lectivo en el curso, ¿no? La constitucionalidad de esta disposición fue confirmada por el Tribunal Constitucional en una sentencia del 11 del 2013. Bien, entonces, como hemos venido mencionando, en este caso, el derecho, pues, a la educación es un derecho muy importante, un derecho en el cual ya hemos mencionado, se necesitan bastante capacitación, bastante inversión, supervisión por parte del Estado, y en el cual también ya el Tribunal Constitucional ha emitido pronunciamientos al respecto, ¿no? Tenemos ya que él mismo se ha pronunciado en respecto a situaciones como la que hemos venido mencionando, en el caso de esta cadete que estaba embarazada, en el caso de los cadetes que mantenían una situación sentimental, ¿no? La normativa de respecto al no pago de las pensiones. Entonces, como hemos venido mencionando, pues en el caso peruano, hay que tener en cuenta que el Tribunal Constitucional, respecto a los derechos sociales, como lo hemos dicho, considera que son estas facultades tuitivas dirigidas pues, a favorecer a aquellos grupos humanos con características accidentalmente diferenciadas, ¿correcto? En este orden de ideas, entonces, podemos decir que los derechos sociales son algo así como una especie de derechos cenicienta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la doctora dirá esto? Pues requieren de un hada madrina. ¿Quién es el hada madrina? A ver, ¿quién será la madrina para que estos derechos puedan ser efectivos? ¿Por qué podremos decir, por qué yo podré mencionar que los derechos sociales son algo así como una especie de derecho cenicienta? Estoy mencionando que necesitamos una hada madrina. ¿Quién será nuestra hada madrina para que puedan ser efectivos? El Estado. El Estado será nuestra hada madrina, ¿no? Obviamente, resulta ser necesario, pues, y evidente, el trabajo, el insumo económico, material del Estado para que se puedan realizar estos derechos sociales, ¿no? En ese sentido, uno de los grandes problemas que también se originan en el caso peruano cuando hablamos de derechos sociales es el de la justiciabilidad, ¿no? Al respecto, en primer lugar, es menester, pues, indicar entonces que el ordenamiento jurídico peruano existe un código procesal constitucional en el cual se regula el ejercicio de la acción constitucional que reconoce la Constitución de 1993 en su artículo 200. En particular,
Respecto de los derechos sociales, el proceso idóneo para su protección jurisdiccional sería el juicio de amparo. En este sentido, el artículo 37 de este código establece una lista de derechos protegidos por esta garantía, como el derecho al trabajo, la sindicación, la negociación colectiva y huelga, la educación, la seguridad social, la remuneración y pensión, la libertad de cátedra y la salud, ¿no? Se trata, pues, entonces, como estamos viendo, de una lista abierta, ¿no? No de una lista cerrada. El mismo artículo, pues, dispone que el amparo procede en defensa de los demás que la Constitución reconoce. No obstante, la 11ª disposición final transitoria de la Constitución Política Peruana de 1993 establece que las disposiciones de la Constitución que exijan nuevos y mayores gastos públicos se aplican progresivamente, ¿no? Esto en el entendido de aplicación para el caso en particular de los derechos sociales, los cuales obviamente requieran para su realización de actuaciones positivas por parte del Estado, que se traduce simplemente en prestaciones en las cuales se requiera necesariamente para la ejecución de las mismas, ¿qué cosa? Recursos económicos, ¿correcto? Pues en ese sentido, entonces, podremos precisar y afirmar que los derechos sociales, en el caso del Estado peruano, no serán derechos subjetivos que el individuo pueda hacer valer ante los tribunales ordinarios o ante un tribunal constitucional directamente a través de un juicio de amparo. No podríamos decir entonces, por ejemplo, que si hiciera, por ejemplo, falta, ¿no? Hace un momento hablábamos, necesitamos hospitales, necesitamos colegios. Entonces, no podríamos, por ejemplo, mencionar que si hiciera falta la construcción de un hospital o de un colegio en una zona determinada, se podría demandar al Estado para que edificara uno de manera inmediata, ¿no? Al respecto debemos aceptar entonces como una realidad innegable que la realización de estos derechos sociales depende, pues, lastimosamente, de la priorización de los recursos del Estado y de cómo éste administra estos recursos públicos. Sin embargo, ello no significa que, amparado en la 11ª disposición final transitoria, el Estado pueda dejar de cumplir con esta alta misión que se le ha encomendado desde la Constitución, a fin de reducir el igual material y desarrollar plenamente los derechos sociales en la medida de sus posibilidades. Por lo tanto, entonces, si tomamos como base el artículo 45 de la Constitución Política Peruana, que remarca la vinculación de todos los poderes públicos a la Constitución y al principio de normatividad, podemos entonces afirmar que los poderes políticos se encuentran sometidos a todas y cada una de las disposiciones de la Constitución, entre ellas los derechos sociales, ¿correcto? De modo que corresponde al Ejecutivo diseñar las políticas públicas, es una función principal del Ejecutivo, y políticas públicas que necesariamente estén destinadas a la plena realización de los derechos sociales. Con base en ello, el legislativo debe, en base a estas políticas públicas, aprobar un presupuesto que contemple estos objetivos y a los jueces ordinarios, magistrados del Tribunal Constitucional y finalmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, le corresponderá garantizar en sede judicial la igualdad material y la plena vigencia de los derechos sociales. En este sentido, pues, entonces, el Tribunal Constitucional peruano resulta de especial interés, en este caso, por primera vez el máximo intérprete de la Constitución que declaró fundada una acción de amparo, ordenando que se considere al agraviado en su derecho a la vida. Aquí tenemos esta resolución del Tribunal del 2016 del 2004,
en la cual en un grupo de pacientes que recibían un tratamiento integral contra el VIH por parte del Ministerio de Salud, y que incluiría la provisión de medicamentos y análisis correspondientes según lo dispuesto por los medicamentos del hospital tratante y bajo su responsabilidad. A su vez, el tribunal exhorta a los poderes públicos a que cumplan con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 26.626. Es decir, debe considerarse como una inversión prioritaria el presupuesto para la ejecución del plan de la lucha contra el SIDA. Ordena que la dirección del hospital tratante dé cuenta a ese tribunal cada 6 meses de la forma como viene realizándose el tratamiento del recurrente. En la misma resolución que mencionamos, en la del 2016 del 2004, el tribunal argumentó que la 11ª disposición final transitoria de nuestra Constitución Política es concordante con el artículo 2.1 del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que precisa que los estados se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de los recursos que se disponga para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos en el pacto, entre ellos el derecho a la salud. Este derecho tan importante que forma parte también de esos derechos sociales que estamos conversando el día de hoy. Entonces, pues, es evidente que el Estado peruano no puede eximirse de esta obligación, ¿no? Ni tampoco asumirla como un ideal de gestión, sino que está obligado a trabajar sus políticas públicas al respecto, ¿no? Pues se trata de una obligación perentoria para poder necesariamente cumplirse, si bien de manera progresiva, siempre en plazos razonables y acompañados de acciones concretas. Más adelante hay que precisar también que el máximo intérprete de los derechos que se sostuvo en este caso, el Tribunal Constitucional, enfatizó la importancia del derecho a la vida. De igual manera, tenemos que recordar también, ¿no?, como ya lo habíamos señalado, que la efectividad de los derechos sociales requiere un mínimo de una actuación positiva del Estado a través, obviamente, de la adopción de medidas adecuadas para el logro de los fines sociales y el establecimiento de servicios públicos, así como de la sociedad mediante la contribución de impuestos, ya que toda política social necesita de una ejecución presupuestal, también lo que estos derivan en obligaciones concretas por cumplir, por lo que los estados deben adoptar las medidas constantes y eficaces para lograr progresivamente su plena efectividad en igualdad de condiciones para la totalidad de la población. Entonces, pues tenemos que indicar que esta nueva visión de los derechos sociales permite reconocer en su contenido esencial principios como solidaridad y el respeto a la dignidad de la persona, los cuales a su vez van a constituir necesariamente los pilares fundamentales del Estado social y democrático de derecho. Los derechos sociales en la Constitución peruana no están protegidos por acción de amparo, sin embargo se tomarán como una política impopular si los excluyes de los textos constitucionales, pues la acepción de constitución que existe en Iberoamérica está más cercana a un mandato al legislador. En la Constitución peruana de 1993, como lo hemos mencionado, los derechos sociales como libertad de enseñanza, libertad de cátedra, entre otros, ¿no? La atribución de las facultades que ambas libertades significa depende solo del texto constitucional y que de ninguna circunstancia externa pueda ser la concreta situación financiera por parte del Estado. Como sabemos, existen otros derechos sociales, como el niño adolescente, la madre o el anciano en situaciones de abandono, que demandan pues una protección especial por parte del Estado.
y a que se fomente también, por ejemplo, la educación bilingüe, a que nadie se vea impedido de recibir una educación adecuada, ¿no? A que se promueva el desarrollo científico, tecnológico, a la protección de la salud, ¿no? Sobre los cuales no hay seguridad que puedan ser tratados en estricto como derechos, sino que aún en el supuesto de que se emita que son derechos, no está claro que poseen un contenido jurídico exigible. Bien, los derechos humanos, incluyendo, claro, los derechos civiles y los sociales, son justiciables, ¿no? Fundamentalmente, hay que tener en cuenta que tiene que haber una previsión específica de las acciones de inconstitucionalidad promovida por los diferentes o los distintos defensores del pueblo. Se apunta, pues, entonces, a que las mismas procedan en contra de normas que vulneren los derechos humanos reconocidos en la Constitución o en los tratados, de los que se desprende que no existe una gradación en cuanto a la justiciabilidad, ¿no? Al ser un medio de control abstracto de normas, el mismo pues está limitado obviamente ¿a qué? Al desarrollo normativo de los derechos y su afectación legislativa. Pero tales límites se deducen de la naturaleza del medio. De lo mismo ocurre en cuanto al juicio de amparo, a diferencia de otros países. En México, por ejemplo, no existe una discusión en cuanto a los derechos que pueden ser invocados en el juicio de amparo, ¿no? En la Constitución que habíamos mencionado, la de 1917, en el juicio de amparo, por ejemplo, se pueden conocer de los actos que presumiblemente violen los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales, ¿no? Sin hacer distinción en cuanto si se trata de derechos civiles, políticos o sociales. En este mismo sentido, en el juicio de amparo tampoco existen limitantes en cuanto a que únicamente puedan invocarse a través de su desarrollo legislativo, como ocurre en otras naciones, sino que pueden hacer valer directamente de la Constitución o de los tratados. Los derechos sociales son justiciables en la Constitución mexicana de 1917 y no existen en este caso para esta alguna limitante de procedencia de las garantías constitucionales, ni una clasificación en particular atendiendo al tipo de derecho ni gradación respecto a su justiciabilidad. En específico, en el ordenamiento jurídico, por ejemplo, argentino, existe que la judicatura actúe en el marco de un caso o causa, ¿no? Entendiendo únicamente a aquellos que son promovidos por sujetos que tienen interés personal, ¿no? Directo o diferenciado del resto de la comunidad. Este pues será entonces un requisito sumado a la indeterminación legislativa sobre la configuración de los derechos de incidencia colectiva y de los elementos que constituyen un caso colectivo haya sido fuente, digamos, significativa de rechazos o limitaciones y obstáculos a la justiciabilidad en casos donde se plantea la violación colectiva de derechos sociales, ¿no? En estos últimos años hay que precisar que se ha desarrollado una tendencia de fijar desde la judicatura las bases para superar los obstáculos procesales, en especial en lo que se hace a la protección de los derechos de incidencia colectiva. Finalmente, en el ordenamiento constitucional chileno, por ejemplo, solo es justiciable la libertad asociada a derechos sociales. Sin embargo, los derechos de educación, negociación colectiva y seguridad social contemplan la posibilidad de exigir judicialmente las prestaciones básicas. Bien, en este sentido, entonces, habiendo ya conversado de lo importante que es no solamente el programar esas políticas públicas por parte del Estado peruano, el trabajo en conjunto que debemos tener los funcionarios en base a la priorización de las necesidades,
el cumplimiento normativo por parte de los jueces del Tribunal Constitucional, nos preguntaremos qué recursos, pues, existen para defender los derechos sociales en la Constitución peruana. ¿Qué recursos existirán? ¿Tendremos recursos? ¿No tendremos recursos? Se ha considerado la llamada acción de inconstitucionalidad por omisión. El ordenamiento legal peruano cuenta con un código procesal, como ya lo hemos mencionado, ¿no?, que regula, pues, las garantías constitucionales de 1993 con relación a los derechos sociales. En este caso, el proceso idóneo para su protección jurisdiccional es el amparo, y el artículo 37 establece una lista de derechos que son protección de esta institución de garantía. Si bien es cierto que la lista es larga y no cerrada, pues en su inciso 25 nos dice que el amparo procede en defensa de los demás que la Constitución reconoce, ¿no? Y señala expresamente que el amparo protege el derecho al trabajo, a la sindicación, a la negociación colectiva, huelga, a la educación, a la seguridad social, a la remuneración y pensión. Entonces, es importante precisar que la lista incluye expresamente, pues, la protección a gozar de un ambiente equilibrado, de un ambiente equilibrado, ¿correcto? De un ambiente adecuado. La protección a los derechos sociales también puede ejercerse a través de la acción de inconstitucionalidad, la acción popular y en ciertos casos por el habeas corpus. La primera interpuesta ante el Tribunal Constitucional peruano, cuando en este caso una ley o norma con rango legal afectara el contenido constitucionalmente protegido de un derecho humano. Y la segunda, en cambio, se realizará cuando la misma protección se da cuando las normas infralegales afectan al mismo contenido en la ley o a la Constitución, en este caso, cuando las normas infralegales afectaran el mismo contenido. Ante un proceso judicial, sería competente para poder conocer. La falta de regulación normativa en el capítulo 2 del título 1 de la Constitución Política de 1993, si partimos de la vinculación del poder público a la Constitución, artículo 45, y del principio de normatividad de la Carta de 1993, no cabe, pues, evidentemente, otra respuesta que la vinculación plena del poder político a todas las disposiciones de la Constitución, y entre ellas, como ya lo hemos mencionado, a los derechos sociales. Por tanto, todas las obligaciones, en este caso, tienen que definitivamente y efectivamente destinarse a que los jueces, magistrados del tribunal y finalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos son los encargados de poder garantizar la igualdad de oportunidades en todo nivel social y el de neutralizar toda situación discriminatoria y violatoria de derechos que puedan afectar la dignidad de la persona, en este caso del ser humano. De esta manera, el llamado constitucionalismo social pretende, es reparador y vincula, pues, al Estado como promotor del desarrollo y bienestar general de la persona. Con relación a los recursos existentes para la protección de los derechos sociales, un sector de la doctrina considera razonable utilizar un instituto constitucional que se dirija contra la omisión del desarrollo legislativo de los preceptos constitucionales por parte de los órganos legisladores, ¿no? Ya que no hacer impide cumplir con mandatos constitucionales, vulnerando su inexigibilidad y su eficacia concreta. Bueno, entonces tendríamos que decir que en este caso, ¿no?, la expresión omisión, ¿no?, se recoge como no hacer producto de negligencia o despreocupación del órgano legislativo, ¿no?, para expedir leyes, normativa que desarrolle la Constitución y que impidan, pues, generar un deber constitucional. De este modo, entonces, pues, la llamada acción de inconstitucionalidad
por omisión legislativa se define como un precepto constitucional que prescribe un determinado comportamiento del legislador. ¿En qué? En específico, ¿cuál es su obligación? Producción de leyes y desarrollo constitucional. Y por otro lado, un comportamiento del legislador, en ese sentido, una posibilidad no reconocida en la Constitución peruana, pero que su Tribunal Constitucional ha intentado subsanar por medio de las llamadas sentencias exhortativas a los poderes públicos con encargos directos a su gestión, pero en la práctica sin la fuerza vinculante necesaria. Salvo que en un primer efecto mediático e incómodo por el órgano o poder estatal aludido, en la práctica, lo más difícil para poder implementar dicha institución es la identificar cuándo se está realmente incumpliendo con el deber constitucional, ¿no? En otras palabras, que la omisión en el sentido jurídico, tenga, pues, evidentemente, como resultado esta ineficiencia y esta vulneración propia de estos derechos sociales. Bien. El desarrollo legal y el desarrollo jurisdiccional de los derechos sociales, no existen leyes específicas que desarrollen los derechos sociales, que reconoce, por ejemplo, la Constitución de 1993. El Poder Constituyente tampoco se ha comprometido al poder público a una concreta forma de programación, de organización y de fomento de los derechos sociales, ¿no? Pues puede que existan muchas maneras constitucionales permitidas para poder fomentar una determinada realidad para el logro de un objetivo social. No se trata en particular de derechos subjetivos que el individuo pueda hacer valer ante tribunales ordinarios, ¿no? O en específico ante el Tribunal Constitucional, ¿no? En este sentido, no puede, como lo hemos mencionado, aceptar, por ejemplo, que si faltase un centro educativo, ¿no? O si faltase, por ejemplo, un centro de salud, un hospital, pues en una determinada población se pueda demandar judicialmente por dicha situación, ¿no? Debemos entonces tener presente que determinadas prestaciones sociales traen condicionando su cumplimiento a qué cosa? La famosa disponibilidad presupuestal, la famosa disponibilidad económica, la cual se va a canalizar en la práctica a través de programas sociales, pero que todavía con un nivel de escaso desarrollo, que no se ha convertido realmente en verdaderos programas de inclusión social, sino que tratan políticas de asistencia social que buscan propiciar, digamos, temas netamente sociales. Las normas que la Constitución establece y que recogen deberes estatales, al igual que las normas programáticas, organizativas y las normas de fomento, constituyen una suerte de principios para la verificación de su efectivo cumplimiento. Como ya lo he venido mencionando, necesariamente esta obligación por parte del Estado, esta facultad tuitiva por parte del Estado, en la cual pues ellos a nivel del sector local, regional, central, a nivel de sus 3 niveles de gobierno, tendrán que priorizar las verdaderas necesidades en atención a estos derechos sociales para que puedan priorizar el gasto de estos recursos públicos. Entonces, hay que tener en cuenta que constituye pues una suerte de principios para la verificación de su efectivo cumplimiento. Como lo he señalado, no existe una forma de ser materializadas. Las disposiciones constitucionales pueden ser cumplidas en intensidades y formas distintas, y que no se podrá pues exigir al poder público el cumplimiento de estas disposiciones constitucionales a través de una sola mera o vía de realización. Los ciudadanos contamos solos o colectivamente con determinadas garantías constitucionales ante una situación manifiesta, clara e inobjetable conducta por parte del Estado, ¿no?
en contra de cualquiera de estas disposiciones que se encuentran reguladas en la Constitución Política de 1993. Por eso, pues, pueden ser invocadas por el particular ante los tribunales e incluso demandar su efectivo cumplimiento. Sin embargo, la 11ª disposición final transitoria de 1993 establece que aquellas normas constitucionales, como lo hemos señalado, más de una referida a los derechos sociales que exijan al Estado un mayor gasto público, ¿no? Y obviamente que estas deberán priorizarse, que deberán aplicarse progresivamente en base a las necesidades, de acuerdo a las zonas, y a priorizar ellas mismas, ¿correcto? Entonces, los fundamentos jurídicos, pues, de estas sentencias del Tribunal Constitucional Peruano, en específico, en materia de derechos sociales, que es lo que nos interesa y nos convoca el día de hoy, nos brinda una idea de su efectividad y eficacia directa y límites para poder realizarlos plenamente, ¿no? Por favor, su audio, si fueran tan amables. Muchas gracias. Bien. Entonces, ¿cuáles serán las preocupaciones básicas dentro de estos derechos sociales que existen en la Constitución peruana? Para poder resolver esta duda o esta interrogante, será citando directa o textualmente y ordenada de manera sistemática importantes fragmentos escogidos en diferentes resoluciones del Tribunal Constitucional peruano. De su lectura se puede desprender, obviamente, el máximo garante de los derechos, libertades, a nivel nacional para poder reconocer los derechos sociales, que no son derechos de segunda clase, sino que tienen la misma importancia y la misma jerarquía constitucional que los derechos civiles y políticos, dotándolos en este caso particularmente de su contenido constitucional y precisando interpretativamente otros que por su relación en la norma en específico pareciera que los poderes públicos se encuentran, por ejemplo, obligados por la Constitución a asignarles puestos de trabajo. Es preciso indicar o señalar una selección de jurisprudencias para aproximarnos actualmente a estas. Por ejemplo, la protección del niño y del adolescente y de la madre, la del anciano, se señala en la Constitución en el artículo 4, ¿no?, que la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño y al adolescente. Ojo, el fundamento constitucional de la protección del niño y del adolescente, que la Constitución les otorga, radica en especial en una situación en que ellos se encuentran, ¿no? Es decir, en plena etapa integral, en tanto personas, ¿no? En tal sentido, el Estado debe proveer las condiciones necesarias para su libre desarrollo, velar por su seguridad y bienestar. Entonces, el tribunal ha de recordar que el artículo 4 de la norma fundamental no es posible derivar un derecho constitucional, ¿no? Bien, respecto al derecho a la salud, que también es importante y lo hemos venido conversando, la Constitución en su artículo 7 reconoce el derecho que tiene toda persona a la protección de la salud, así como el deber del Estado de contribuir a la promoción y a la defensa de aquel. Si bien es cierto que el derecho a la salud no se encuentra contenido en el capítulo de derechos fundamentales de la Constitución, también es cierto que su evidente conexión a los derechos a la vida, a la integridad personal, al principio, a la libertad de la persona, lo configura como un derecho fundamental, innegable y necesario para el propio ejercicio del derecho a la vida, toda vez que constituye, como lo señala el artículo 1 del título de la Ley General de Salud, condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para poder alcanzar el bienestar individual y colectivo. Entonces, en este sentido, el tribunal ya ha tenido oportunidad de precisar que el derecho a la salud comprende la facultad
que tiene todo ser humano de conservar un estado de normalidad orgánica funcional, tanto física, mental, así como de prevenirlo y de resolverlo ante una situación de perturbación del mismo, lo que implica que el Estado debe necesariamente efectuar acciones de prevención, de conservación, ¿no? A fin de proteger a la persona en el más alto nivel de bienestar físico y mental, ¿ya? Entonces, como la mayoría de los derechos fundamentales, el de salud pues presenta una dimensión positiva que lo considera como un típico derecho programático, vale decir, como un derecho a la satisfacción que requiere de acciones estacionales. La educación, como ya lo hemos mencionado, en cuanto a los derechos sociales, también llamados derechos prestacionales, el Tribunal ha señalado que los derechos sociales no son meras normas programáticas de eficacia inmediata, finalmente se ha señalado para diferenciarlos de los denominados derechos civiles y políticos de eficacia inmediata. El audio, por favor, si fueran tan amables. Doctora, Bien. Entonces, ya para ir culminando en todo caso, porque estamos, me parece, con el tiempo, recordemos pues la importancia de estos derechos sociales, como el derecho a la educación, como el derecho a la salud, dentro de la Constitución política del Perú, ¿no? El derecho al trabajo, que como hemos visto esta relación importante, en que si tenemos una persona educada, tenemos una persona que también obviamente va a tener una oportunidad laboral posteriormente, un derecho también a poder trabajar, ¿no? El derecho a la salud, hemos visto algunos pronunciamientos en el tema de educación, en el tema de salud en específico por parte del Tribunal Constitucional, y hemos mencionado la importancia de esta potestad o de esta facultad tuitiva que tiene el Estado a fin de que necesariamente pueda, pues, brindarnos a nosotros, a los ciudadanos del Estado peruano, estas oportunidades, tanto en el sector público como en el sector privado, a fin de que todos podamos tener el acceso. Y que si ciertamente no son derechos que los podemos demandar judicialmente, pero dentro de los cuales sabemos que también el Estado tiene la obligación de poder directamente proporcionarnos estos derechos fundamentales de la educación, derecho fundamental a la salud, el derecho fundamental al trabajo, estos derechos sociales que definitivamente el Estado tiene que buscar y encontrar estos presupuestos necesarios para que podamos nosotros tener facultades a lo mismo. Hemos visto socialmente todas las demandas, todas las luchas que se vienen dando a la fecha, justamente reclamando muchos de nuestros hermanos campesinos por el acceso a estos derechos sociales importantes, como es el derecho a la educación, derecho a la salud y derecho al trabajo. Bueno, creo que ya estamos con el tiempo, veo que estamos también un poquito también con otras obligaciones. Si hubiera alguna pregunta o alguna duda hasta el momento, o alguna aportación o alguna experiencia por parte de ustedes, les agradecería mucho, podamos compartirlo, podamos conversar. Bien, si no tuviéramos mayores alcances, les agradezco mucho su participación el día de hoy. Ha sido un tema muy interesante, un tema definitivamente enriquecedor y un tema de connotación social, como sabemos actualmente. El tema de los derechos sociales es un tema de mucha relevancia y de mucha importancia. Les agradezco a todos su participación el día de hoy y será Dios mediante hasta una nueva oportunidad. Les deseo mucha salud, muchos éxitos y nos vemos hasta otra oportunidad. Muchas gracias a todos. Buenas noches. gracias, doctora.
Gracias a ustedes. Gracias, doctora. Muchas gracias. Buenas noches a todos.